Buenos días. Comenzamos el trabajo de esta mañana abordando directamente la teología propia o sistemática del martirio. La conferencia, que lleva por título Teología del martirio, ¿quién es un mártir cristiano?, habla Monseñor Ricardo Blázquez, actual arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que será creado cardenal de la Iglesia en el consistorio del próximo domingo. Esta es la razón de que no pueda estar hoy con nosotros, porque tiene que estar en estos momentos en Roma. Ha excusado su presencia y nos ha enviado la ponencia que tenía preparada. Don Ricardo Blázquez Pérez, Sabilés, de Villanueva de Campillo, fue ordenado presbítero en febrero del 67. Obtuvo el doctorado en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Sus 21 años de ministerio sacerdotal se centraron en la actividad docente. Fue secretario del Instituto Teológico Abulense, profesor y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como vicerrector de la misma. En 1988 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Posteriormente sería nombrado obispo de Palencia, de Bilbao y en la actualidad de Valladolid. Entre sus numerosas publicaciones destacan las dedicadas a la eclesiología, la Iglesia del Concilio Vaticano II o Iglesia que dices de Dios, y las más recientes, del Vaticano II a la nueva evangelización, un obispo comenta el credo. Lee la ponencia, y también me consta, trabajándola y haciendo la suya, nuestro arzobispo don Vicente Jiménez Zamora. Sabéis que es de Ágreda, de Soria, lleva un poquito entre nosotros, es licenciado en filosofía, teología dogmática y teología moral por diversas universidades de Roma. En 2004 fue nombrado obispo de la diócesis de Osma Soria y en 2007 de la de Santander. En la actualidad es presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Empiezo a dar lectura y poner voz al texto que ha preparado con detalle y cariño nuestro querido don Ricardo. Teología del martirio. ¿Quién es un mártir cristiano? Las condiciones en que vivió bajo el nazismo y el comunismo Karol Wojtyła, como cristiano laico primero y seminarista, y más tarde como sacerdote y obispo, lo marcaron profundamente. Trabas, dificultades, humillaciones, persecuciones padecidas por el nombre del Señor templaron su espíritu en la reciedumbre, la fortaleza de la fe y la espiritualidad martirial. Y aquí pone en nota de pie de página una cita del libro Levantaos, vamos, en que ofrece particularmente a sus hermanos obispos, el Papa Juan Pablo II, el sedimento de muchos recuerdos y pensamientos al cumplirse el 45 aniversario de su consagración episcopal y el 25 del pontificado, y escribía entonces el Papa Juan Pablo II. Nunca me he puesto la cruz pectoral de obispo con indiferencia. Es un gesto que hago siempre con la oración. Desde hace 45 años, la cruz está sobre mi pecho junto a mi corazón. Amar la cruz quiere decir amar el sacrificio. Hasta aquí la cita de Levantaos, vamos. Continúo con el texto. El haber fraguado su personalidad cristiana en un ambiente que reclamaba diariamente el testimonio valiente de la fe y la intrépida defensa hizo a Juan Pablo II muy sensible a la significación cristiana del martirio, y por lo mismo experimentó una gran admiración y un afecto como de hermano menor a los mártires. Esto se manifiesta en numerosos lugares de su magisterio y de manera especial en torno al año jubilar. Tanto la carta apostólica Tertio Millennio Adveniente, escrita para invitar a la Iglesia a prepararse ante el inminente año 2000,
como diferentes celebraciones durante el Gran Jubileo, así como la carta apostólica Novo Milenio Ineunte al comienzo del nuevo milenio, muestran claramente la estima del Papa por el martirio. Como en los comienzos de la Iglesia de mártires. Nuestro tiempo en muchos países, México, España, campos de concentración del nazismo, países europeos bajo el comunismo, China, Vietnam, etc., ha sido también época martirial. Juan Pablo II, en la carta apostólica ante el entonces próximo año 2000, nos invitó a no perder la memoria de quienes sufrieron el martirio, y repetidas veces en el año jubilar, de forma particular el domingo 5 de marzo, con la beatificación de 44 mártires de todos los rincones del mundo, sacerdotes, religiosos y laicos, puso de relieve la vitalidad en las iglesias locales que manifiestan estos testigos eminentes del Señor y la esperanza que brota de la sangre de los mártires. El testimonio ofrecido a Cristo hasta derramar la sangre es patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Este ecumenismo de los santos es el más convincente. El padre Congar recordaba con frecuencia su experiencia personal de convivencia con cristianos de otras confesiones, compartiendo los mismos sufrimientos durante la Segunda Guerra Mundial. A todos los confesores del Señor unió la confianza inquebrantable en Dios, la fidelidad a Cristo y la pasión por el Evangelio. Es digna de ser recordada la conmemoración ecuménica de los testigos de la fe en el siglo XX, que tuvo lugar en el Coliseo de Roma el domingo día 7 de mayo del año jubilar. Martirio significa originariamente testimonio. El mártir es, por tanto, un testigo. El sentido preciso que a partir del siglo II adquirirán estas palabras debe entenderse a la luz del testimonio del mismo Jesús y de los cristianos sobre él. El mártir es testigo del Evangelio, de Jesucristo, de la palabra hecha carne. El martirio es un signo elocuente de la verdad del cristiano. Es, podemos decir, como un control de calidad. Los mártires acreditan con su vida la realidad y verdad de lo que creen y esperan, desenmascarando la tentación de convertir las realidades creídas en meras palabras, en interpretaciones, en ideologías, en símbolos o en proyecciones. El amor se prueba en la capacidad de padecer por la persona amada, ya que el amor verdadero se verifica con el sufrimiento real. Con palabras del Evangelio, nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. El creyente muestra su autenticidad en la medida en que está dispuesto a cargar por el asentimiento de la mente o los sentimientos del corazón, sino sobre todo con la fidelidad en el espesor de la vida. El cristiano aguarda la vida eterna. Pues bien, el mártir apuesta radicalmente su existencia por lo que espera, apoyándose en la promesa de Dios. El mártir certifica con su sangre la verdad y el valor de los mandamientos divinos que señalan el norte de su vida sin caer en la indiferencia, los subterfugios, los intereses o el cinismo. La misma Iglesia atestigua el misterio que la sustenta a través del martirio de sus hijos. El martirio es así prueba y crisol de la autenticidad de los cristianos y de la consistencia a la suprema maduración a los discípulos de Jesús. Existe una relación íntima entre verdad sobre Dios y el hombre, valor para seguirla, libertad auténtica de la persona y plenitud de las aspiraciones más hondas. Las razones para vivir y para morir, para trabajar y amar, en realidad son las mismas. En cambio, si
se apodera del hombre lo que Benedicto XVI ha llamado dictadura del relativismo, nada le merecería realmente el esfuerzo, la esperanza, la dedicación de la vida. Todo quedaría devaluado en sí mismo, la dignidad humana. En este contexto se comprende por qué el martirio es como un test de calidad humana. Es una prueba de contraste para apreciar la autenticidad de las cosas y de las orientaciones vitales. Porque hay alguien, a saber, Dios, y algo, a saber, la vida eterna, podemos vivir sacrificadamente, generosamente, entregando la vida temporal por los demás. El cristiano, puesto ante la alternativa de salvar la piel o salvar el alma, elige dar la vida por Jesús y el Evangelio. Después de esta introducción, punto primero, que lo pueden seguir en el guión: Jesús, el testigo fiel y leal. Entre los títulos que recibe Jesús en el Nuevo Testamento encontramos este: testigo fiel y veraz. Apocalipsis 3:14. Interrogado Jesús por tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. En el pretorio culmina el juicio entre Jesús y el príncipe de este mundo que se ha desarrollado a lo largo de su ministerio. Jesús muere condenado como el primero de los mártires y el primogénito de los que proclamaron con la palabra y con la vida la verdad con mayúscula. Es el modelo de todo discípulo que sella la fidelidad al Señor con el testimonio supremo. Pablo presenta a Timoteo el ejemplo luminoso de Jesús, testigo de la verdad, para recordarle la confesión bautismal y alentarlo en las pruebas pastorales. Combate bien el combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Y ahora te recomiendo en presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandamiento sin tacha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6, 12, 14. Jesús, con su predicación y con sus signos, con su comportamiento y actitudes, con su muerte y resurrección, es el revelador definitivo y el testigo fiel de Dios Padre. Fue testigo de la verdad ante Pilato, como antes había sido mensajero del Evangelio del Reino de Dios. Este anuncio de la salvación a los pecadores y a los pobres, de la voluntad divina, mantuvo su testimonio hasta la muerte en la cruz. Como un cordero, entregó libremente la vida al Padre por los hombres. El martirio es de ordinario plenitud sublime de un testimonio tributado a Dios cotidianamente con palabras y obras, así como la cruz de Jesús fue la culminación de su fidelidad al Padre y de su existencia servicial. En el fiat de Getsemaní desemboca incremento de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, hizo Jesús partícipes a sus amigos en la cena de despedida. La promesa de la Iglesia, ya que los bautizados en Cristo muerto y resucitado, al actualizar el memorial de su muerte y resurrección en el banquete pascual, son fortalecidos para imitar la Pascua de Jesús en su propia carne. Hago un paréntesis, y ayer en las jornadas veíamos cómo en la oración y en la Eucaristía encontraban los nuevos mártires la fuerza en su debilidad para dar el testimonio de Cristo. Cierro el paréntesis. El relato de la pasión de Jesús es la narración de su martirio. Por esto, con buen sentido, se coloca a veces este texto evangélico introduciendo las actas, martirios y pasiones de los mártires. San Esteban, San Policarpo, Santas Perpetua y Felicidad, San Cipriano, etc. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es también el modelo
y el fundamento del martirio de los cristianos. Lo veíamos ayer en la clarividente ponencia de Santiago Guijarro por la tarde, al presentar el Evangelio de Marcos en clave martirial. Una lectura muy sugerente. Jesús, el siervo, Cristo padeció por nosotros, dice la primera de Pedro, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Cuando los mártires murieron perdonando a sus enemigos y pidiendo a Dios por ellos, seguían los pasos de Jesús, su Maestro y Señor, su luz y su fuerza. Si la sangre de Abel clamaba venganza, la de Jesús y la de sus seguidores es más elocuente, ya que imploran perdón para los perseguidores, dice el autor de la carta a los Hebreos. Morir perdonando es signo de alma grande y de corazón redimido. La sangre de los mártires unida a la de Jesús es semilla de vida nueva y fermento de esperanza y reconciliación. Con el perdón al morir se rompe el círculo del odio y de la destrucción. Sus heridas curan las llagas del pecado. El mártir es, de este modo, fermento de reconciliación entre los hombres. El mártir cristiano no se retuerce en el suplicio gritando venganza. Su memoria, obligación sagrada para nosotros y gracia alentadora en nuestro camino, no es, por tanto, llamada al odio contra los perseguidores y sus herederos, sino oferta de reconciliación y de paz. Aquí acaba el apartado primero de la conferencia de don Ricardo. Seguimos con el apartado segundo. El testimonio es inseparable de la misión cristiana. Terminamos de exponer cómo Jesús es el mártir por excelencia y cabeza de los mártires. Este aspecto debe estar siempre presente a la hora de comprender la radicalidad y el sentido del martirio cristiano. Somos discípulos de Jesús, que murió perseguido, condenado como malhechor, subversivo y blasfemo, y que fue resucitado por Dios. Que Jesús, al enviar a los apóstoles en misión, los previno de que serían como él perseguidos y conducidos a los tribunales, pero no tuvieran miedo, ya que el Espíritu de Dios los acompañaría, fortalecería y hablaría por ellos. Por aquí nos damos cuenta cómo hay continuidad entre misión y martirio, o en el caso de Jesús, entre su condición de apóstol y de sumo sacerdote de la fe que profesamos. Al del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines, para convertirlos en testigos intrépidos y valientes. Los que habían acompañado a Jesús por los caminos de Galilea podrán anunciarlo como el Evangelio de Dios. La palabra mártir designa en buena parte del Nuevo Testamento a los misioneros en cuanto testigos, y cita aquí una serie de pasajes. Para ocupar el puesto de Judas, el traidor, se requieren los candidatos que haya. Así el designado podrá ser constituido en testigo de la actuación y de la vida, y sobre todo de la muerte y de la resurrección del Señor. Por la convivencia diaria y por el poder del Espíritu Santo, atestiguan unos hechos históricos y su alcance salvífico. De esta manera, el testimonio apostólico subraya que Dios ha intervenido en la historia. Pedro, en nombre de los 11, proclamará abiertamente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida,
pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Hechos de los Apóstoles 3, 1 al 15. Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, ha reunificado a los discípulos dispersos, les ha comunicado la paz, los ha perdonado, y este encuentro pascual se ha convertido para ellos en manantial inagotable de amor, de gratitud y de valentía. En adelante serán sus testigos sin miedo. Pedro, que antes negó a Jesús, ahora lo proclama como el Mesías y el Salvador. Se presentarán ante el pueblo y los magistrados con parresía, es decir, con valor y atrevimiento, apoyados en la fuerza del Espíritu Santo y obedeciendo a Dios frente a toda forma de intimidación o de halago. En nuestra sociedad existe actualmente una especie de retraimiento vergonzante por parte de los cristianos para manifestarnos con sencillez y franqueza como tales. Llama la atención que a veces alardeemos de lo que deberíamos ruborizarnos y en cambio nos avergoncemos de lo que deberíamos gloriarnos. Ni el silencio forzado ni la provocación presuntuosa son actitudes genuinas. ¿Por qué esta situación tan poco martiriana? Aparte de que el recato aconseja sobriedad a la hora de manifestar las convicciones religiosas, puede estar influyendo también en este campo una cierta cultura de la modernidad. En efecto, la modernidad ha escindido o pretende escindir la vida de los hombres entre privada y pública, vigiendo en esta lo que se llama razón funcional. Ya la vida privada se dejaría espacio para expresar la subjetividad creyente y otro sentimiento. La fe queda recluida en la conciencia, en la privacidad y en las sacristías. Y por otra parte, la vida pública se vacía de símbolos y de resortes espirituales auténticos, generadores de calidad moral y de humanización. Esta situación con la que se desearía propiciar la convivencia en la lo esencial, indiferencia a los valores más profundos y ocultación de la propia identidad, sí exige ciertamente respeto al que piensa de forma distinta y diálogo paciente, ya que la verdad no se defiende adecuadamente con la represión y la violencia. Y por lo mismo, se comprende que la persecución es, en el fondo, nos ha enseñado una justicia mayor, a saber, respetar y amar al distinto, al distante, al adversario y hasta al enemigo, venciendo el mal con el bien que brota del corazón regenerado por el Espíritu Santo. Pero el cristiano debe desenmascarar, combatir y en la medida de sus fuerzas evitar que tomen cuerpo propuestas moralmente indignas. Si a las personas siempre debe amar, las conductas y leyes inmorales debe denunciar. Y aunque a veces tenga que tolerarlas, no se debe confundir tolerancia y convalidación ética. Es un servicio precioso a la sociedad suscitar heroísmo frente a vulgaridad, generosidad frente a egoísmo, ilusión frente a desencanto. Delante de Dios y se entregaron al servicio de sus hermanos. ¿Qué sería del mundo sin Francisco de Asís, Bernardo de Claraval, Ana Frank, Martin Luther King, Teresa de Calcuta? ¿Qué sería de los cristianos sin esa nube de mártires que permanecieron fieles a Cristo hasta la muerte? El martirio de miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos y seglares en España son para nosotros un signo y una apelación, una gracia y un imperativo. Si ellos mantuvieron la fidelidad en situación límite, ¿qué haremos quienes vivimos ahora en la fácil flacidez de la libertad,
del bienestar, del ocio? ¿O es que son más sutiles y seductoras las tentaciones de cada día que las que nos sobrevienen cuando nos es pedido todo? ¿O es más fácil el testimonio mantenido en la lenta sucesión de los días que el acto decisivo de un momento límite? En su diferencia, ambos son la generosa respuesta del amor cristiano al amor de Cristo que nos ha precedido. El Nuevo Testamento insiste en que el testimonio de Jesús fue público y solemne. Si los mártires se hubieran limitado a reconocer al Señor en el santuario de su conciencia, no habrían corrido peligro, ni hoy celebraríamos su triunfo y su gloria. Y Jesús asegura en el Evangelio: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante mi Padre que está en los cielos. Donde está el Señor, estará su servidor, primero en la cruz y después en la glorificación. Hasta aquí el apartado segundo, que pueden seguir en el video. Y pasamos al tercero y último, que es un poco más largo: las señas de identidad del mártir de Jesucristo. Después de la muerte de los apóstoles y de los contemporáneos de Jesús, la palabra martirio recibió el significado preciso que ahora posee en el lenguaje cristiano: dar testimonio del Señor entregando la vida. Esta significación aparece ya en la carta primera de Clemente a los romanos y en el martirio de San Policarpo. Mártir es, en este sentido, aquel que libremente y sin resistirse, es decir, sin luchar activamente en contra, general bien en un aspecto particular del Evangelio. Para determinar la condición de mártir, lo decisivo no es la forma de muerte padecida, sino la causa por la que muere, a saber, por Jesucristo. El mártir atestigua su condición cristiana de manera muy concreta, concentrando su fidelidad en actos determinados que en el contexto simbólico de quemar incienso ante la estatua del emperador, o proferir una blasfemia, o fornicar, o proclamar que el César es el Kyrios, o revelar el secreto de confesión. San Valentín de Berriochoa y compañeros mártires a veces eran invitados los cristianos en tales trances a no exagerar el alcance de los gestos y a ser razonables, salvando así la vida. Pero ellos sabían bien que en esos signos se concentra la prueba de la fe, de la esperanza y del amor. Realmente en la situación dada, la entrega de la vida al Señor. Por esto es muy oportuno que la encíclica Veritatis Splendor haya introducido una reflexión sobre el martirio dentro de su temática, como vimos antes. El martirio es la manifestación más alta del amor a Dios y del poder otorgado al hombre por el Espíritu Santo. El martirio muestra que el valor de la vida, que pertenece a Dios, que se debe con responsabilidad cuidar y sobre la cual no podemos arbitrariamente decidir, no es el valor supremo. Puesto el cristiano ante la disyuntiva de apostar de la fe y así salvar la vida, o confesar la fe y por ello morir, está llamado y robustecido por la fuerza de Dios a poner confiadamente en sus manos la existencia. También Jesús deseó que le hubieran sido retirado el cáliz de la pasión, pero su amor y obediencia al Padre fueron más fuertes que su resistencia natural humanamente comprensible ante la muerte. Ser cristiano es una vocación radical y noble, sublime y dignísima. La heroicidad del mártir es el sello de Dios que supera la capacidad humana. Por esto la serenidad y la esperanza de los mártires es un signo de la gracia de Dios en la debilidad de los hombres. No es mártir un exagerado, un extremista que lleva su comprensión de la fidelidad hasta el exceso, hasta consecuencias desproporcionadas. A veces en los mismos procesos martiriales, los encargados de juzgar o desde el entorno familiar y amigos, se tiende a minimizar lo que implicaría decir César Kyrios o quemar unos granos de incienso ante la estatua del emperador.
Probablemente esta estimación del mártir como una persona que lleva las cosas más allá del límite de lo humanamente comprensible se ha extendido en nuestra sociedad aquejada de indiferencia ante la verdad, de laig en la conducta fiel, de muñidora de componendas, de relativismo moral que es capaz de buscar salidas escogiendo de aquí y de allá para componer su universo religioso de manera subjetivista y buscando lo razonable. Pero esta manera de reflexionar no toma realmente en serio a Dios, la ley moral, la dignidad de la persona, la raíz de la felicidad. Parece como si hubiera una reserva implícita. Bueno, sí, pero hasta cierto punto. No exageremos. Como las cosas se compliquen, es preferible buscar una salida sin sublimidades. Probablemente de esta manera de reflexionar se desconoce el sentido del sufrimiento como sello excelente de la fidelidad humana y como semilla y promesa de salvación. No bastan la palabra honesta y la conducta coherente. Se requiere además comprender que el amor mayor se prueba con la vida por la persona amada y la cumbre del amor consiste en morir por los pecadores. El martirio imita, impregnada profundamente por la oscuridad y el debilitamiento de la luz y del peso de Dios en la vida personal y social, puede comprender y admirar a las personas que arriesgan su vida por los demás en un naufragio, en un incendio o en una catástrofe peligrosa. Con frecuencia ponderan los medios de comunicación la generosidad de los misioneros y de los cooperantes sociales que exponen su vida a enfermedades, apreciados en la opinión pública, los que se ofrecen a una experimentación médica que de momento es arriesgada, pero puede abrir de cara al futuro una vida saludable a favor de la humanidad. Los cristianos, en cambio, surge a veces la pregunta: ¿entregar la vida animados por la fe en Dios, por cumplir sus mandamientos, por amor a Jesucristo, por la irradiación del Evangelio? ¿Qué sentido tiene? ¿No se pierde en el vacío? ¿A qué viene este despilfarro? Como exclamó Judas cuando una mujer derramó en los pies de Jesús un perfume precioso. Probablemente a muchos cuesta trabajo comprender el sentido de entregar la vida si no es de manera más o menos inmediata y constatable por la humanidad. Quizás se llega a juzgar como manifestación fanática e ilusa el martirio por la fe. Respiramos dentro de una atmósfera en que se transmite la consigna: haz lo que quieras con tal de no molestar a nadie. Vivimos en un ambiente donde cotiza a la alta, el subjetivismo e inmanentismo, y el de aquí derivan. Por ello, el servicio a Dios, al Evangelio y al hombre en su necesidad de salvación se minusvalora o desconoce. Es fácilmente perceptible el peligro de reducir el cristianismo a humanismo que acecha en estas formas de pensar. Para la Iglesia y los cristianos, el amor a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos están indisolublemente unidos. Con su unidad se refuerzan mutuamente y, por el contrario, su separación a ambos desfigura. Fidel Castro, como modelo, creen en Dios. ¿Por qué rezan? ¿Cuál es la fuente de donde emana su servicio esmerado a los ancianos? Podrían hacerlo sin el amor a Dios. El amor a Dios con todo el corazón es fontanar del amor a los hombres y de humanización. Si tú me dices, muéstrame a Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti. Dios se revela en el corazón limpio y generoso del hombre. En cambio, un espejo oxidado no refleja el rostro de la persona. El cristiano debe transparentar por el amor a los demás su condición de discípulo de Jesús y de hijo del Padre del cielo. Ciertamente la vida del cuerpo en su condición terrena no es un valor absoluto para el creyente, sino que se le puede pedir que la ofrezca por un bien superior, como dice Jesús:
Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. A este propósito, los testimonios del Nuevo Testamento son diversos. Jesús no vacila en sacrificarse a sí mismo y libremente hace de su vida una ofrenda al Padre y a los suyos. También la muerte de Juan Bautista, precursor del Salvador, manifiesta que la existencia terrena no es un bien absoluto. Es más importante la fidelidad a la palabra del Señor, aunque pueda poner en peligro la vida. Y Esteban, mientras era privado de la vida temporal por testimoniar fielmente la resurrección del Señor, sigue las huellas del Maestro a innumerables mártires venerados por la Iglesia desde el comienzo. El mártir renuncia a defenderse por amor a Jesucristo y seguir su ejemplo. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Si la vida humana tiene su sentido y su plenitud en la entrega, el martirio es la suprema realización de la persona. Pocas páginas más bellas e impresionantes en este sentido como las escritas por San Ignacio de Antioquía cuando era conducido el martirio. Así escribe en la carta a los romanos: si vosotros calláis respecto de mí, yo me convertiré en voz humana. Bello es que el sol de mi vida, saliendo de este mundo, tramonte en Dios, a fin de que en él yo amanezca. Entonces seré de verdad fiel a Dios, cuando no apareciera ya el mundo. Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar elocuencia de palabra, sino grandeza de alma. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Cuando el mundo no vea ya mi cuerpo, entonces seré verdaderamente discípulo de Jesucristo. Suplicad a Cristo por mí, para que por estos instrumentos, las fieras, logre ser sacrificado para Dios. Si lograre sufrir el martirio, quedaré liberto de Jesucristo y resucitaré libre en él. A aquel quiero que murió por nosotros, a aquel quiero que por nosotros resucitó. Seré de verdad hombre. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Hasta aquí estas elocuentes palabras de Ignacio de Antioquía en la carta a los romanos. El mártir cristiano no es un desesperado que renuncia a continuar viviendo, ni es un hastiado de la vida que ve en la muerte la liberación, ni es un kamikaze como los pilotos suicidas japoneses de la Segunda Guerra Mundial que murieron sembrando destrucción y muerte, ni es un héroe rojo, según lo ha descrito el marxista Ernest Bloch, que cerrado a la supervivencia personal muere por un mundo nuevo. El mártir cristiano ama la existencia. El mártir cristiano muere perdonando. El mártir cristiano espera intensamente la vida definitiva de la resurrección gloriosa con Cristo. El emperador filósofo Marco Aurelio, molesto por el heroísmo de los cristianos, trató de interpretarlo como fanatismo y gusto por lo trágico, pero se equivocó. Le faltaba el secreto del cristianismo, la resurrección de Jesucristo crucificado como fundamento de la esperanza de los cristianos. El amor a la vida en Cristo vencía los suplicios de la muerte. De aquí brotaba una libertad incomprensible para los paganos. Sin esa esperanza queda desnaturalizada la Iglesia y el martirio cristiano es incomprensible. El perdón de los pecados pertenece a Dios como el poder de crear de la nada y de resucitar de entre los muertos. Perdonar a los enemigos es un rasgo que identifica a los discípulos de Jesús que murió perdonando. Pues bien, las palabras de la carta a los Hebreos, en que se nos dice que la sangre de Jesús pidiendo perdón habla mejor que la de Abel, que exigía venganza, muestran el alma del mártir. Muere por amor, entrega su existencia al Dios de la vida. No muere contra nadie, ni revolviéndose en su desesperación, ni devorado por su resentimiento,
ni profiriendo maldiciones. Esto, recordar a los mártires, es fuente de fe y de reconciliación, semilla de cristianos y de vigor eclesial. Si el Said islamista es capaz de encerrarse en un coche, convertirlo en bomba para infligir a otros la muerte. El testigo del Señor no busca la muerte, ni se considera a sí mismo dueño absoluto de la vida. Si otros lo ponen en el trance supremo de tener que elegir entre la fe en Dios o renegar de Él, apoyando su debilidad en el poder de Dios, Señor de la vida y de la muerte, está dispuesto a hacerle el homenaje de la propia existencia. Entre la gratitud, la existencia nueva recibida del Señor y la confianza en su fuerza, recordará las palabras de San Policarpo, obispo y mártir, a quienes, movidos por una falsa compasión, querían librarlo de la muerte si pronunciaba Señor César y sacrificada. Hace 86 años que sirvo a Jesús, rociándose de líquido inflamable en público como signo de protesta, de presión o de solidaridad. Rechaza la violencia contra otros y contra sí mismo. Puede, en un acto supremo de generosidad, presentarse libremente a morir por otra persona, como San Maximiliano Kolbe, el año 1941, en el campo de concentración de Auschwitz, que se ofreció en lugar de un hombre casado y padre de familia que había sido condenado al búnker de la muerte. El mismo gesto de ofrecimiento de la vida realizó algunos años antes el religioso pasionista Aita Pachi, cuyo proceso de beatificación está en final no le fue aceptado. El martirio es manifestación espléndida de la muerte de todo cristiano que entrega libre y creyentemente su vida a Dios, y de la crucifixión de la Iglesia que sigue los pasos de su Señor, revelación de la esencia de la muerte cristiana como muerte de libre fe. Por eso el martirio pertenece a la esencia de la Iglesia. Hay siempre mártires en la Iglesia, y no puede ser de otro modo, porque la Iglesia no puede contentarse con vivir su testimonio en Cristo crucificado, debe manifestar también este testimonio vivido. No le basta celebrar la muerte de Cristo y hacerla presente en el misterio sacramental de la misa. La Iglesia vive la muerte de Cristo en todos los que llevan la cruz de Cristo. La Iglesia no es sólo internamente la realidad de la gracia, sino también su sacramento visible. Es decir, la Iglesia ha de ser en el mundo el signo sagrado de esta realidad interna. Es necesario que la crucifixión de la Iglesia se manifieste sin cesar hasta el fin, y el medio más claro de mostrarse así hasta el fin le es ofrecido en el martirio. El martirio pertenece a la esencia de la fe cristiana. Si la fe no suscitara en el creyente la capacidad del supremo heroísmo, estaría gravemente herida. Y el martirio pertenece también, como la sangre de los mártires en los primeros siglos de la Iglesia fue semilla de cristianos, es motivo de esperanza que la Iglesia haya vuelto a ser, al término del segundo milenio, de nuevo y abundantemente Iglesia de mártires. El martirio padecido por católicos, ortodoxos y protestantes, que muestra la vitalidad del bautismo común, los ha unido en honda fraternidad. Al proclamar la Iglesia el testimonio supremo de sus hijos, reconoce la fuerza de Dios, que se hace invencible en la fe, y la fidelidad de Jesucristo, que está en el origen de su martirio y de su santidad. Juan Pablo II ha sido muy sensible a la dimensión martirial de la Iglesia y ha impulsado fuertemente su reconocimiento. Será la demostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante frutos de fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas que han seguido a Cristo en las distintas formas de la vocación cristiana. Así lo afirmaba en Tercio Milenio Adveniente, en el número 37. La clave de los mártires
fue enunciada por Tertuliano con frase lapidaria: Christus in martyre est. Es decir, Cristo está en la menuda y frágil Blandina, mártir de Lyon. Los cristianos creían contemplar a Cristo crucificado por ellos. Puede afrontar los tormentos, y por esto no debe provocar temerariamente la persecución, alardeando de un poder que le es regalado por Dios en el momento preciso. Los mártires trapenses tenían miedo, pero se fiaron de Dios, que es fuerza en la debilidad. El mártir remite a las dimensiones últimas de la vida cristiana. Dios actúa en la historia cuidando con providencia especial de sus fieles. Jesucristo ha resucitado verdaderamente. La Iglesia es familia de hermanos y hermanas en la fe, que se fortalece con el testimonio cotidiano y con la gracia del martirio. La esperanza en la vida eterna no quedará defraudada. El mártir es testigo de la verdad, entregando la voluntad, sellando la comunión con él por amor hasta el sacrificio supremo del mismo. Las tres referencias, a saber, testificar la verdad hasta con la misma vida y movido por el amor, intensifican al mártir cristiano. Verdad, vida y amor se abrazan y funden en la sangre de los mártires. El martirio es la rúbrica del amor mayor, es el signo inequívoco que puede aportar el hombre. El prefacio de la misa de los santos mártires bendice a Dios con estas palabras: la sangre del glorioso mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Si los mártires antes del martirio tiemblan, por ejemplo, felicidad al dar a luz en la cárcel de Cartago, conducidos al lugar de la testificación, habla en ellos y los fortalece el mismo Espíritu Santo, según la promesa de Jesús: no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Como Dios se manifiesta en la debilidad, se comprende que sea el martirio un milagro moral que acredita y respalda la causa por la que vivió y murió el mártir. La unión de amor y muerte es sello autentificador del Evangelio de Jesucristo, que entregó la vida por nosotros. Este signo invita a la conversión. Por este motivo fue el martirio, desde los orígenes de la Iglesia, una de las causas más poderosas de la difusión de la fe, junto con el amor afectivo y efectivo, la hospitalidad, el gozo y la esperanza. No es extraño que el hombre polaco, liberado de la muerte por el ofrecimiento generoso del padre Kolbe, se haya convertido del judaísmo al cristianismo, reconociendo así que la fe en Cristo era autentificada por el gesto heroico del martirio y consiguientemente merecía ser compartida. En estas situaciones límite, la verdad desnuda desenmascara cualquier ocultamiento de la persona detrás de las ideas o las palabras. El mártir no es un terco que ciegamente se obceca y contra viento y marea persiste en su obsesión. Su actitud es incomprensible, medida desde intereses egoístas, o el que pretenda identificar martirio y fanatismo irracional desconoce la grandeza del hombre. No ha vislumbrado lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. No reconoce la santidad de la ley divina y regatea la dedicación adecuada a cada causa. Con elevado sentido moral considera el poeta latino Juvenal que es mayor crimen preferir la supervivencia al pudor y por amor de la vida perder el sentido del vivir. Vilipendio. A quien juzga desmesurada y excesiva la disponibilidad al martirio, pueden encaminarle hacia su comprensión estas palabras del filósofo Ortega y Gasset: lo que la muerte regocijada en el síntoma de toda cultura vivaz y completa, donde las ideas tienen la eficacia para arrebatar los corazones. Con ideales exangües,
no se colma la vida de entusiasmo. Detrás de la búsqueda de salidas razonables se oculta a veces la huida de lo auténtico a lo falso, de lo difícil a lo cómodo, de la entereza a la mediocridad. La Iglesia veneró a los mártires desde el principio e invocó su intercesión. Celebró el día de su martirio como el dies natalis, es decir, como el día de su nacimiento definitivo a la vida eterna. El martirio es así, aurora de un día sin ocaso y aurora de nueva esperanza. Muchas gracias por la atención prestada.